Miami, la ciudad de los resorts y las playas, pero aún así miles de personas se despiertan cada día sin un techo sobre sus cabezas. Sé que esto parece difícil de creer, pero estas personas tienen que dormir bajo puentes, en parques detrás de estaciones de gasolina o en sus autos, a veces ocultas a plena vista del resto de la sociedad. I had to throw away a lot of stuff, clothes and all. They tell everyone, then when we get up, they want us to pay for the locker $5 a day. That's $150 a month. El sonido de las palmeras balanceándose o de las olas rompiendo cerca no alivia la dura realidad de vivir sin hogar. Este no es un problema pasajero ni una pequeña porción de pobreza. En un lugar que comúnmente se retrata como vibrante, glamuroso y lleno de oportunidades, el creciente número de personas que viven en las calles revela una verdad dolorosa: el sistema ha fallado con ellos. Y lo que es aún más importante, sigue fallando, lo que representa uno de los mayores desafíos del documental. ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué debe cambiar? Descubrámoslo. La situación actual de la falta de vivienda en Miami. En 2025, la ciudad de Miami continúa enfrentándose a una realidad dura y desgarradora. Miles de sus habitantes no tienen un lugar al que llamar hogar. De acuerdo con los últimos datos del Miami-Dade Homeless Trust, el número total de personas sin vivienda en el condado supera las 3.700, una ligera disminución respecto a 2024. Sin embargo, esta cifra no refleja toda la historia. Dentro de ese total, unas 850 personas siguen sin techo, viviendo directamente en las calles, en parques, en aceras o escondidas en callejones. Aunque para las autoridades esta reducción pueda parecer un pequeño triunfo, en realidad se asemeja más a un reacomodo que a una solución real. Varios especialistas advierten que estas cifras suelen fluctuar según el método de conteo y el desalojo de campamentos, no porque el problema esté siendo resuelto de fondo. Lo más preocupante es que la falta de vivienda en Miami suele esconderse a simple vista. Mientras los turistas disfrutan de cócteles frente al mar o compran en boutiques con aire acondicionado, a pocas cuadras alguien duerme bajo un techo improvisado de cartón. Muchos de ellos no son vagos, ni adictos, ni irresponsables, como suele estereotipar la sociedad. Son personas trabajadoras que no lograron seguir el ritmo de un alquiler cada vez más inalcanzable. Son veteranos ancianos o madres solteras con hijos. Y forman parte de una tendencia nacional que hoy reconocemos como un elemento definitorio dentro del documental. I've gotten attacked about 3 days ago. I was sleeping in a construction site over here, and I got woken up to my face getting hit in the ground. They were trying to rob me for my money, and this is what it ended up looking like. So, you know, I thought like getting off the fentanyl would make everything easier for me, and right now I'm going through a pretty rough time that I haven't ever even owned the drugs. Una de las razones por las que la crisis de vivienda en Miami me resulta tan cercana es porque no se trata solo de estadísticas, sino de seres humanos con los que nos cruzamos a diario. Las imágenes de quienes viven en la calle atraviesan cualquier discurso político y muestran la verdadera profundidad de la crisis. Son vidas en pausa, atrapadas entre la mera supervivencia y la esperanza de volver a empezar. El condado ha puesto en marcha algunos esfuerzos.
A comienzos de 2025, las autoridades anunciaron una inversión de $10 millones para apoyar refugios y equipos de asistencia con la meta de reducir la población sin techo en un 15% antes de fin de año. Y aunque ese financiamiento ha permitido la creación de nuevos albergues temporales, no ha resuelto la falta de viviendas a largo plazo. Muchos refugios operan al límite de su capacidad o imponen restricciones que excluyen a quienes más lo necesitan, personas con mascotas parejas o quienes enfrentan problemas de adicción. Otros evitan acudir por miedo, alegando falta de seguridad o pérdida de autonomía. A primera vista podría parecer que Miami avanza, pero la verdad es que sin opciones estables de vivienda, servicios de apoyo y una voluntad política firme, el problema simplemente se desplaza de un barrio a otro. No se puede arrestar ni reubicar la falta de vivienda para que desaparezca. No desaparece, solo reaparece en otro lugar. Y aquí surge la pregunta de fondo: ¿por qué tantas personas caen en la falta de vivienda en una ciudad que presume de lujo y riqueza? Para entenderlo, debemos mirar más de cerca las raíces de esta crisis, empezando por el propio mercado inmobiliario. La crisis de la vivienda, cuando tener techo se convierte en un lujo. Si hay un problema que late en el corazón de la crisis de indigencia en Miami, es la ausencia de vivienda asequible. En 2025, la ciudad sigue figurando entre los mercados de alquiler más caros de todo Estados Unidos. Según un estudio reciente de Pew Charitable Trusts, el alquiler medio en el condado de Miami-Dade pasó de $1,000 en 2017 a casi $1,500 a finales de 2023, un salto del 46% que deja a miles al borde del abismo. El panorama es aún más sombrío porque los salarios no han seguido el mismo ritmo. Familias trabajadoras en sectores como la hostelería, la construcción o el cuidado de mayores destinan más del 50% de sus ingresos mensuales solo para mantener un techo. Eso no es vida, es mera aritmética de supervivencia. El problema se agrava con la ley implacable de la oferta y la demanda. Hoy el condado de Miami-Dade tiene un déficit de más de 90,000 viviendas asequibles para personas de bajos ingresos. Cuando la oferta se reduce y la demanda explota, los alquileres se disparan hasta expulsar comunidades enteras. Una vez que alguien pierde su apartamento, encontrar otro que encaje en su presupuesto resulta casi imposible. Ya no se trata de lujosos condominios frente al mar, sino de si una persona con un salario honesto puede pagar un piso de una habitación sin sacrificar la comida o la salud. Esta escasez no es casual, está incrustada en el sistema. Las normativas urbanísticas de la ciudad han favorecido a menudo a promotores de viviendas de lujo y no a proyectos accesibles. Barrios como Miami Beach, con estrictas reglas de preservación del patrimonio Art Deco, rechazan cualquier intento de aumentar la densidad o permitir construcciones de ingresos mixtos. Mientras tanto, parcelas que podrían destinarse a vivienda permanecen vacías, esperando a que los inversores hagan negocio con proyectos de alto nivel. En 2023, Florida aprobó la Live Local Act para revertir esta situación. La ley ofrece incentivos fiscales y flexibilidad de zonificación a quienes construyan viviendas asequibles y promueve la conversión de espacios comerciales en desuso en hogares. Sobre el papel suena alentador, pero a mediados de 2025 los resultados son desiguales. Algunos proyectos avanzan, pero no con la rapidez ni en las zonas donde más se necesitan. La resistencia vecinal y la burocracia han retrasado demasiado los avances.
La crisis habitacional no solo genera personas sin techo, también les impide salir de esa situación. Incluso cuando alguien consigue ingresar en un refugio y estabilizarse, casi nunca hay un paso siguiente disponible. Las viviendas de transición son escasas y las listas de espera para acceder a apartamentos subsidiados se extienden por años. Y aquí es donde el problema mayor se hace evidente. El documental nos recuerda que la vivienda no es únicamente una necesidad básica, sino el cimiento de la estabilidad, la dignidad y la oportunidad. Sin acceso a ella, todo lo demás se desmorona. Pero el techo es solo una parte de la ecuación. Para muchos que hoy sobreviven en las calles de Miami, otras fuerzas más profundas y personales también pesan con fuerza. ¿Qué ocurre cuando la adicción o la enfermedad mental se convierten en parte inseparable de la historia? Adicción y salud mental, las heridas que no siempre se ven. Aunque la crisis de vivienda en Miami ha dejado a miles sin techo, existe otra parte del rompecabezas que alimenta silenciosamente el ciclo, la adicción y los trastornos de salud mental no tratados. Basta caminar por ciertas calles de Overtown o Little Havana para encontrar personas deambulando, murmurando sin rumbo o perdidas en su propio mundo, luchando contra demonios invisibles a los ojos de los demás. Es una faceta de la crisis que incomoda, pero que no podemos seguir ignorando si aspiramos a soluciones reales. En 2025, el consumo de drogas a nivel callejero en Miami sigue girando en torno a unas pocas sustancias: metanfetamina, fentanilo, Xanax y la marihuana sintética conocida como K2 o Spice. Todas ellas son baratas, fáciles de conseguir y de una potencia devastadora. El fentanilo en particular ha transformado el panorama. Este opioide sintético es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y con apenas una mínima cantidad puede sumergir a alguien en un estado disociativo. Lo más alarmante es que a menudo se mezcla con otras drogas sin que el consumidor lo sepa, provocando reacciones imprevisibles y mortales. Sin embargo, la relación entre drogadicción y falta de vivienda no es lineal. No todas las personas terminan en la calle por consumir drogas. Muchas recurren a ellas después de haberlo perdido todo como un mecanismo de supervivencia. Imagine dormir bajo una tormenta, cargar todas sus pertenencias en una bolsa y vivir con el miedo constante de ser atacado. En ese contexto, las drogas ofrecen, aunque sea momentáneamente, un refugio. Amortiguan el frío, la ansiedad, el hambre y la sensación de invisibilidad. No es la solución correcta, pero sí resulta comprensible. Junto a la cinta y junto a la adicción, los problemas de salud mental no atendidos son igualmente frecuentes. Esquizofrenia, trastorno bipolar y depresiones severas se encuentran entre quienes sobreviven en las calles. Sin un techo estable ni atención médica constante, incluso los trastornos leves pueden convertirse en crisis graves. A esto se suma un círculo vicioso difícil de romper. Muchos refugios y centros de tratamiento niegan la entrada a quienes consumen activamente o no están medicados. El dilema es claro: no puedes estabilizarte sin estar limpio, pero tampoco puedes desintoxicarte sin cierta estabilidad. En Miami, organizaciones como Camillus House o Jackson Behavioral Health están realizando una labor admirable. Brindan atención móvil, acceso a medicamentos y programas de vivienda, pero la demanda supera con creces la capacidad disponible.
A mediados de 2025, apenas 1 de cada 5 sin techo con enfermedades mentales graves en el condado recibía tratamiento clínico regular. Eso significa que la mayoría de estas personas seguían afrontando las calles en soledad, incomprendidas y casi invisibles. Aquí se evidencia por qué este problema retratado en el documental es tan complejo. No se trata solo de vivienda ni de decisiones individuales equivocadas. Es el resultado de una tormenta de vacíos estructurales, traumas acumulados y elecciones forzadas por la supervivencia. Si realmente queremos resolverlo, debemos dejar de separar la adicción y la salud mental del debate principal. Son parte inseparable de la misma realidad. Entonces surge la pregunta, ¿cómo llegamos a un punto donde una crisis de salud pública quedó tan arraigada en nuestras ciudades? Para entenderlo es necesario volver a los efectos en cadena de un acontecimiento único en un siglo, la pandemia de COVID-19. El impacto persistente de la COVID-19 de la pandemia al asfalto. Han pasado ya varios años desde el primer golpe de la pandemia de COVID-19, pero en 2025 sus secuelas siguen presentes, sobre todo entre los más vulnerables. Para quienes vivían al borde de la pobreza, no fue solo una crisis sanitaria, fue el derrumbe total de los frágiles sistemas de los que dependían. En Miami y en gran parte del país, miles de personas quedaron sin techo, no por malas decisiones, sino porque un virus trastocó sus vidas en cuestión de semanas. Cuando comenzaron los confinamientos en 2020, muchos trabajadores de bajos salarios, especialmente en servicios, hostelería y turismo, perdieron sus empleos casi de la noche a la mañana. Miami, tan dependiente del turismo, sufrió con especial crudeza. Industrias enteras quedaron paralizadas, los sueldos desaparecieron y los ahorros de emergencia, si existían, se agotaron en un instante. Las moratorias de desahucios contuvieron el golpe por un tiempo, pero cuando expiraron la deuda de alquiler, cayó como una ola imparable. A mediados de 2021, el condado de Miami-Dade ya había registrado más de 34,000 demandas de desalojo, una cifra alarmante que encendió una crisis de vivienda que persiste hasta hoy. Y al hablar de quienes quedaron en la calle por culpa de la COVID-19, hablamos en muchos casos de personas que jamás habían vivido esta situación. Eran camareros de mediana edad, limpiadoras, pequeños comerciantes o conductores de Uber a tiempo parcial. Muchos llevaban años sobreviviendo de cheque en cheque y cuando todo se vino abajo no tenían red de seguridad alguna. Esa es una de las realidades más duras del documental, lo rápido que una vida puede pasar de estable a desamparada. La pandemia también interrumpió el acceso a servicios de salud mental, programas de rehabilitación de adicciones y ayudas presenciales del gobierno. Los refugios redujeron plazas para cumplir con las normas sanitarias justo cuando más gente necesitaba cobijo. Los programas de asistencia perdieron voluntarios, los bancos de alimentos se vaciaron y quienes vivían en la calle no solo combatían la enfermedad, sino que lo hacían sin recursos, sin comunidad y con escasa esperanza. Hoy, aunque el mundo parece haber seguido adelante, muchos de los que perdieron su vivienda aún no se han recuperado. El precio de los alquileres no ha dejado de aumentar y las ayudas federales de emergencia ya se agotaron. Algunas familias sobreviven en moteles o duermen en sus coches atrapadas en un limbo entre la crisis y la recuperación. Si queremos comprender la raíz de la falta de vivienda actual, debemos dejar de tratar la COVID-19 como algo del pasado. Fue el punto de inflexión para miles de personas.
Pero incluso antes de que llegara el virus, otro problema ya estaba debilitando el sistema desde dentro, uno que merece la misma atención: la silenciosa crisis del desempleo en una ciudad cada vez más cara. Pérdida de empleo y presión económica cuando el trabajo duro no alcanza. Incluso antes de la pandemia y de la crisis de vivienda, la clase trabajadora de Miami ya caminaba sobre una cuerda floja. En 2025 esa cuerda es más delgada que nunca. Una de las verdades más duras de esta ciudad y del país entero es que tener empleo ya no garantiza un techo bajo el cual vivir. Para demasiadas personas, la falta de hogar no proviene del desempleo, sino del subempleo de salarios que se estancan y de una economía que no recompensa a quienes la mantienen en marcha. Miremos las cifras en el condado de Miami-Dade. El alquiler promedio de un apartamento de una habitación supera los $1,800 mensuales, mientras que el salario mínimo en Florida sigue en $12 por hora a comienzos de 2025. Eso equivale a unos $1,950 al mes antes de impuestos. Con suerte, alguien que trabaja a tiempo completo apenas logra cubrir el arriendo, sin contar comida, transporte, salud o cuidado infantil. Y eso suponiendo que consigan 40 horas semanales estables. Muchos trabajadores de Miami, sobre todo en hotelería, limpieza y trabajos temporales, dependen de empleos parciales sin prestaciones ni seguridad. Cuando más de la mitad de tus ingresos se destinan al alquiler, cualquier gasto inesperado puede llevarte a perderlo todo. Lo que agrava el problema es que no se trata de un caso aislado, refleja un patrón nacional. Estados Unidos ha visto un crecimiento económico enorme en la última década, pero los beneficios han quedado en manos de unos pocos. En 2024, las ganancias corporativas alcanzaron niveles récord y la bolsa siguió subiendo. Sin embargo, para millones de estadounidenses, incluidos los de Miami, esa prosperidad parece pertenecer a otro planeta. El discurso político presume de creación de empleo y de recuperación económica, pero casi nunca se detiene en la calidad de esos empleos. ¿Son suficientes para vivir? ¿Son estables? ¿Alcanzan para mantener a una familia fuera de la calle? Por desgracia, muchas de las políticas que llegan desde Washington o Tallahassee parecen desconectadas de la realidad cotidiana. Los vales de vivienda son difíciles de obtener y aún más difíciles de usar. Los programas de readiestramiento laboral están mal financiados o no responden a las demandas del mercado. Mientras tanto, la inflación empuja hacia arriba el costo de la vida, especialmente en ciudades urbanas como Miami. No es raro que muchos sientan que el sistema está amañado, porque para quienes viven al límite, casi siempre lo está. Y por eso el documental muestra que quedarse sin hogar puede suceder incluso a quienes hicieron todo bien, trabajaron duro, pagaron impuestos, siguieron las reglas. Pero cuando el costo básico de vivir crece más rápido que los salarios, la ecuación simplemente no cierra. La pérdida de empleo suele ser la chispa, pero la ausencia de una red de seguridad es lo que convierte un tropiezo en un desastre. Entonces, ¿qué se puede hacer de verdad? ¿Cómo construimos soluciones que funcionen para la gente real, más allá de los titulares o los puntos políticos? La respuesta no es sencilla, pero algo sí está claro: la manera en que tratamos la falta de vivienda en este país dice mucho de quiénes somos. He caminado por el centro de Miami y he visto personas durmiendo a escasos metros desde la entrada de un hotel de lujo. No es algo que uno no pueda aceptar con normalidad, y no creo que nadie elija vivir de esa manera. Nadie sueña con crecer para terminar durmiendo en la acera.
Sin embargo, seguimos tratándolo como un fracaso personal en lugar de un fracaso colectivo. Repetimos etiquetas como vagos o peligrosos sin preguntar qué historia hay detrás de cada rostro. Si yo perdiera mi empleo mañana y el alquiler siguiera subiendo, podría estar en la misma situación. Muchos de nosotros estamos más cerca de esa realidad de lo que queremos admitir. Para mí el documental no es solo un problema de vivienda. Es un problema de compasión, es un problema de desigualdad. Y siendo sinceros, creo que si dejáramos de culpar y empezáramos a escuchar, estaríamos mucho más cerca de encontrar una solución real. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tipo de medidas concretas funcionan de verdad y cuáles no son más que curitas políticas? Conclusión: un hogar no debería ser un privilegio. La falta de vivienda en Miami no es solo un problema local, es el reflejo de una crisis nacional que golpea el corazón mismo de lo que narra este documental. Desde los alquileres desorbitados y la inseguridad laboral hasta los desafíos de salud mental y las secuelas de la pandemia, las causas son múltiples, complejas y profundamente humanas. Pero la verdad es que podemos cambiarlo. Ya sabemos que funciona: viviendas estables, servicios de apoyo reales, salarios dignos. Sin embargo, seguimos colocando parches en lugar de reparar los cimientos. Nadie debería tener que demostrar que merece un lugar seguro donde dormir. Un hogar no es un lujo, es un derecho básico. Y si de verdad aspiramos a ciudades más fuertes, comunidades seguras y un futuro que incluya a todos, no solo a los más ricos, debemos dejar de mirar hacia otro lado. La pregunta ahora es clara: ¿nos importa lo suficiente como para construir un sistema en el que nadie quede afuera? La respuesta la buscaremos en nuestro próximo video.